Son las 4 menos 20, casi menos cuarto de la tarde. Estoy conversando con el diputado Miguel Antonio Roca porque las noticias aquí son un poquito alarmantes en el sentido de que probablemente se haya rechazado la intención de tratar una ley sobre la cuestión del censo. ¿Eso es así, Miguel? No, Carlos, categóricamente digo que no es así. Se presentaron tres proyectos de ley previo a la sesión, o sea que Tres proyectos. entraron, digamos, por conducto regular. Ya, En orden, el primero fue el que presentó Comunidad Ciudadana, y lo presentamos justamente al momento de levantar el piquete de huelga. Eso fue antes de ayer. sí. Y luego vinieron un otro proyecto de ley del MAS, que ignoro su contenido, ¿No lo y han otro repartido? proyecto de ley de Creemos. Ya, y Los creemos. tres proyectos de ley han sido derivados a las comisiones respectivas para ser tratados. O sea que no es cierto que, porque yo también he recibido contactos, llamadas de gente alarmada, pero no es así. O sea, se ha dado curso y se ha derivado como corresponde a las comisiones respectivas. O sea, La sesión de hoy, ¿vale? Te escucho. te pregunto, no hubo dispensación de trámite ni trámite de urgencia, tratado de urgencia, sino que va a ir por comisión. ¿Cuánto tiempo van a Es que no demorar? puede haber disposición de trámite porque hay muchas versiones del proyecto de ley. Entonces, Claro, ¿cuál vamos a tratar? ¿La del MAS con dispensación de trámite? claro, ¿La de Creemos con dispensación de trámite? ¿La de Comunidad Ciudadana, que fue la primera que presentamos? claro, tiene Entonces, razón. no es posible. Ujú. No es Sí, posible. sí, Eso es un sinsentido. No digo solamente un sí, sí, sinsentido sí, de claro, técnica legislativa, es un sinsentido racional. claro, absolutamente de acuerdo. Entonces, está en una o dos comisiones, porque a veces los derivan a distintas comisiones. Claro, obviamente nosotros como oposición hubiéramos querido que se derivara a la Comisión de Autonomías, hay una relación lógica, Ujú. Sí, eh, y además porque la Comisión de Autonomías la preside uno de nuestros colegas de Comunidad Ciudadana, además ya, diputado por Santa Cruz, Daniel Prieto. ya. Eh, no logramos nuestro objetivo, pues por razones obvias, el MAS no ha querido, y la derivó a dos comisiones, que yo lo encuentro como una buena señal, porque la derivó a la Comisión de Planificación y Política Económica, que la preside Omar Yujra. Yo he sido parte de Él es esa muy comisión duro, y mi ¿no? experiencia es que el diputado Yujra es muy intransigente, Ujú. entonces también se ha derivado a la Comisión de Constitución. Ya. Y ahora, decime, ¿cuánto tiempo tienen más o menos para tratar esto? Lo que yo voy a proponer hoy, porque la sesión ha sido convocada para conformar las comisiones, porque ha Ya. habido cambio de legislatura. Entonces, recién hoy, en esta sesión, deberíamos salir en, no sé, 1 o 2 horas o lo que tome, con nuevas comisiones. Yo voy a pedir que se apruebe que la comisión trabaje este tema por tiempo y materia. Eso es lo que corresponde. Ya, Es decir, perfecto. sin parar hasta dar un resultado. ¿Podemos saber qué año tiene cada uno de los proyectos? Que hay, ¿Qué año de realización del censo? Ya, el nuestro definitivamente tiene censo para el 25 de octubre del 2023 Ya. y resultados definitivos para su aplicación en lo económico y en lo electoral el primer semestre del 2024. Ese es el proyecto de ley de Comunidad O Ciudadana. sea, no puede pasar El de junio. Creemos no lo he visto, no conozco los otros dos, Ya. entonces mal podría referirme. Ya. O sea, el proyecto de ustedes no puede pasar de junio. Para resultados definitivos no podría pasar Ya. del 30 de junio del 2024. De todas maneras, te hago recuerdo que hay muchas legislaciones que tratan los resultados preliminares en cuanto a número de habitantes, sin ningún otro de los detalles, sin ningún otro de los detalles. El resultado preliminar les sirve para ir adelantando un montón de cosas. En el peor de los casos, ¿pudieran aceptarlo o no? Bueno, es que hay una cosa, entendamos que puede ser un informe preliminar. Puede haber un informe preliminar
con resultados definitivos de población, de número de habitantes, de cuántos son y dónde están, mientras se procesa todas las demás preguntas del censo sobre vivienda, sobre saneamiento, sobre educación, sobre etnicidad, sobre todo lo que quieras, ¿no? Pero nosotros estamos exigiendo y planteando en nuestro proyecto de ley, es la lógica principal, que los resultados definitivos de población, cuántos somos y dónde vivimos, sea al primer semestre del 24. Que tiene más sentido, porque si vas a hacer la distribución económica en función de eso, también podés hacer en la misma función, porque tiene que ver con electores, la distribución, la nueva cartografía de los diputados uninominales y además la nueva distribución de parlamentarios a nivel nacional. Exactamente, es que de todas las preguntas, la única variable, una de muchísimas variables que hay un censo, y en un censo se manejan 50, 60 variables, la única variable que nos interesa y por la cual el pueblo cruceño y boliviano está movilizado es por la única, ¿cuántos somos? ¿Dónde vivimos? Claro, sí. Entonces eso es fácilmente tener resultados definitivos y oficiales el primer semestre del 2024. Entonces, ¿con suerte entra mañana? Con suerte entraría mañana y como digo, vamos a proponer ahora en la tarde, antes de que termine la sesión, me he salido un ratito, la sesión sigue en curso, proponer que sea por tiempo y materia, ¿no? Porque yo entiendo, más bien tú dime si me equivoco, que el paro en Santa Cruz se va a mantener hasta que haya humo blanco con relación a esta ley. Aparentemente sí, aparentemente es el camino que se ha optado, porque ya largaron a los detenidos y todas estas cosas. Parece que es lo único que atora. Yo más tarde te llamo y te comunico, te aviso. Aparentemente es la ley. Entonces, como yo decía, la mayoría parlamentaria o el Poder Ejecutivo tienen la solución para esto. Si no se soluciona el paro, es responsabilidad del gobierno. No sé si vos lo ves así. Lo veo así, del movimiento al socialismo, ¿no? Claro. Y creo que aquí los parlamentarios, tanto de oposición, pero sobre todo del movimiento al socialismo, tenemos una responsabilidad muy grande de consensuar cuanto antes esta ley y poder, con su aprobación, darle paz a Bolivia y también certidumbre al pueblo boliviano con relación a todo esto. Ahora, ¿cómo se están manejando y tratando con el tema de que hay dos más? Porque es claro que hay. Es claro que hay, y seamos claros, todo el mundo sabe, aquí no hay nada que ocultar, hay el lado evista y hay el lado arcista. Sí. ¿Cuál es la complicación que es importante que quienes nos escuchan la entiendan, Carlos? En la Cámara de Diputados, la presidencia lo tienen los arcistas. Ya. Y están divididos más o menos a medias. Sí. Y cada uno de los bloques es más o menos en igual de tamaño que el bloque de Comunidad Ciudadana. Entonces, eso te da un escenario. El problema es que la Cámara de Senadores, a donde tiene que ir en el siguiente paso, está dominada por el otro lado, por los evistas. Cámara de Diputados, la presidencia y la directiva está dominada por los arcistas y en senadores está dominada por los evistas. Entonces no es cuestión de hacer gancho con un lado, porque en la Cámara de Senadores te vas a encontrar con el otro lado. Entonces aquí realmente está a prueba la voluntad, el patriotismo de todos los diputados de generar consensos. Estas no son alianzas de toma y daca. Esto es un auténtico esfuerzo de generar consensos en base a una agenda patriótica. Ok, yo coincido con vos, estaba mirando los parlamentarios de ustedes. En realidad ustedes, si se mantienen los dos bloques masistas, ustedes tienen más parlamentarios que ninguno, ustedes son la primera mayoría. O más bien la primera minoría, porque no son mayoría absoluta. Pero de todas maneras, me parece que el análisis que hace esto es de que todos den. ¿No es cierto? Perdón, te perdí el audio los últimos segundos. ¿Qué dijiste? Decía, ¿el análisis que haces? El análisis que haces es un asunto de entender de que esto es necesario y que todos den de su parte. No hay otro camino. Exactamente.
Y también quiero anunciar para la gente que no sepa, te pasé alguna noticia, pero aquí en La Paz ya también el sector gremial Sí, ha anunciado con mucha firmeza que a partir de mañana comienzan las movilizaciones con un bloqueo de carreteras nacional. pero además con una, Esto en apoyo al paro cruceño y al censo 2023. sí, sí, pero fíjate que con un eslogan interesante, nosotros no usamos capucha. O sea, no nos Exacto. enmascaramos, sí, sí, damos la cara. Y además diciendo que los gremiales, los supuestos gremiales movilizados Sí, para desbloquear el paro cruceño no son gremiales. Eso es lo que dice su sí, sí. comunicado. Bueno, te aviso que arriba de nosotros hay Beni, arriba tuyo y arriba mío hay Beni. Y los ganaderos del Beni han sido muy duros, muy claros en que no están de acuerdo con la fecha que propuesta por el gobierno. Supongo que esto se va agrandando, pero te dejo porque vos sos de los que les gusta estar en la sesión y entonces cualquier cosa te llamo, me avisas por favor. Perfecto, estamos en contacto y sí, vuelvo al hemiciclo a dar la batalla. Ok, listo, suerte, chao, chao, Un abrazo. chao. Creo que es más que entendible la posición y el análisis, la opinión del diputado Miguel Roca. Si hay 4 proyectos, ¿a cuál le dedican? Ellos van a pelear de que todo sea por tiempo, por tiempo y materia, hasta agotar los 4 análisis y de ahí seguir con lo demás. Esto se puede facilitar si la cosa sale bien. Si no tenemos problema, poner el pleito de los masistas. El bloque renovador del MAS asesta nuevo golpe de vista y toman dirección de comisiones. Es decir, no hay 2 comisiones. Yo tenía entendido que había alguno de los otros. Definitivamente el evismo está fuera del... Dale que se vea más para arriba. El levismo está fuera de toda directiva en la Cámara de Diputados. Esto hay que mirarlo que arriba en la Cámara de Senadores es lo contrario. El levismo queda con la Cámara de Senadores y los nuevos se quedan a mirar. Pero a ver, Rodrigo Paz Pereira, si lo tienen ahí, la nota de Rodrigo Paz Pereira, la nota 17, hace una observación que me parece que es muy interesante, referida a algo que yo tocaba esta mañana. Decía, si están pidiendo censo, lo menos que pueden hacer es garantizar su realización y tener inscritos los recursos del INE para no depender de un traspaso presupuestario interino durante 2023 es posible. O sea, no hay plata, parece, o no está inscrito, no está la partida presupuestaria. A ver, dale. Quiero mandar un enorme saludo a todo el pueblo cruceño en su lucha y en la lucha de todos los bolivianos, donde se suman tarijeños y otras regiones, y tocar de los muchos temas que hay dentro de la temática censo, un tema, recursos. El gobierno ha dicho que a través de su decreto 4824 llevará adelante el censo el 23 de marzo y en septiembre entregará recursos. Yo digo que eso no va a ocurrir. Si tú no programas como se generan los presupuestos un año antes el presupuesto del 2024, va a ser casi imposible que se logre generar un reformulado de presupuesto en el 24 para distribuir, según los resultados censales, 6 meses después del 23 de marzo, en septiembre, los recursos a diferentes regiones. Por eso es fundamental que el censo se haga en el 2023, ganar tiempo para que el reformulado pueda ser del presupuesto a principios del 2024 y poder cumplir con el propósito que en septiembre se pueda distribuir o antes. Pero si no se hace algo así, siendo un exalcalde y entendiendo cómo funciona el sistema presupuestario en Bolivia, en septiembre no se entregarán esos recursos. Pero además quiero dar otra señal fundamental. ¿Sobre qué estamos debatiendo? Sobre repartirnos el 15%, que es una miseria a comparación del 85% que se queda al gobierno central, o vamos a abrir la discusión
a través de las leyes o de la ley, perdón, que se vaya a aprobar, donde el 50-50 o la ampliación de recursos para las regiones sea parte del debate para entregar más recursos a cada una de las regiones del país. Se refiere al pacto fiscal sin ninguna duda y fíjense, esta mañana yo he denunciado también y ya ha sido motivo de participación de comunidad ciudadana el día de hoy. El proyecto de presupuesto general del Estado tiene un retraso de 16 días. Mañana van a ser 17 días y no se ha presentado el proyecto de presupuesto general del Estado. Algo raro está pasando, no hay explicaciones del Ejecutivo. Probablemente lo que no quieren es que la población no conozca cómo se van a administrar los recursos del próximo año, cómo se van a distribuir los recursos a las entidades territoriales autónomas, cómo y qué departamentos se ejecutarán los proyectos de inversión pública del nivel central. Se está eludiendo cumplir con la ley y realizar una revisión en detalle de la Asamblea Plurinacional. ¿Por qué se está escondiendo el presupuesto general del Estado 2023? ¿Cómo justifican su incumplimiento de la Constitución Política del Estado? Son temas que tenemos que ir preguntando porque estos pendejos son tremendamente tramposos. Tremendamente tramposos. Se lo dejo ahí. Los reto a que me digan que lo presentaron, no lo han presentado. Y los diputados que debieran estar peleando por este asunto, no lo están diciendo. Rodrigo Paz ha tocado que no va a haber presupuesto, pero no ha dicho todavía de que no están en el presupuesto general del Estado. Vamos con la entrevista que le hicimos a José Luis Santisteban el día de hoy, en lo que él llama el día del engaño, 16 de noviembre, un día como hoy, estaríamos en censo y no hay ni idea de cuándo se vaya a hacer. Vamos. Tres elementos. El primero es que debido a las gestiones que se hizo, que nacieron en el Comité Pro Santa Cruz, se editó el decreto 4546 de fecha 21 de julio del 2021. Y el primer artículo que se estableció, porque lo exigimos, lo pedimos así, lo solicitamos y el presidente del Estado lo aceptó, es que se declare prioridad el censo de población y vivienda que le puso fecha 16 de noviembre del 2022, el día de hoy. Y a partir de esa declaratoria de prioridad, quiere decir que se pueden hacer procesos extraordinarios, no ordinarios para hacer, o se debe dejar lo que es ordinario para hacer este proceso extraordinario, porque si no, no tiene sentido declarar prioridad nacional, porque es una política de Estado. El segundo elemento que estableció funciones y tareas para el INE, y estableció también la forma y cómo se realiza. Las prohibiciones, el día de empadronamiento, 16 de noviembre del 2022, pero 17 y 18, 3 días, ¿no es cierto? 16, 17 y 18 para las zonas rurales. Y no se estableció, en honor a la verdad, no se estableció plazos para resultados o datos, porque sabíamos que después, con la jurisprudencia institucional del INE y administrativa, el censo del 2012, que se realizó el 21 de noviembre del 2012, salieron los resultados 8 meses después, el 31 de julio del 2013. Y ahí no hubo problemas y los escaños salieron por ley 421 el 7 de octubre del 2013. Nunca hubo problemas en eso, es decir, en 11 meses teníamos todo, teníamos recursos y teníamos escaños. ¿Qué es lo que el segundo elemento del análisis? ¿Qué es lo que no ha hecho el INE y lo que no ha hecho el órgano rector, que es el del INE, que es el Ministerio de Planificación? Porque hay una ley 1405 que establece responsabilidades, atribuciones y funciones. Lo que ha hecho y lo que ha cometido el INE con el órgano rector, que es el Ministerio de Planificación, se llama incumplimiento de deberes. Porque resulta que no había ni el 29% del avance y solo eran tareas administrativas, no información cartográfica, actualización cartográfica, etcétera, etcétera. Entonces, en otras palabras, hicieron poco o no hicieron casi nada para realizar el censo el 16 de noviembre del 2020. Producto de eso, ¿no es cierto?, conlleva responsabilidades, incluso indicios de responsabilidad penal, porque eso es un incumplimiento de deberes. Es lo que más está ahí, quien deja de ejercer sus funciones que por mandato de la ley le otorga y no lo hace y causa daño y causa perjuicio. Esto es un perjuicio terrible debido al incumplimiento de deberes del INE y del órgano rector, que es el Ministerio de Planificación. Ese es el segundo elemento. Es decir, no solo hay responsabilidad civil por los daños, ni responsabilidad administrativa. Hay responsabilidad ejecutiva en el Ministerio, en el ministro y el director del INE, y hay indicios de comisión de delito, que es incumplimiento de deberes, que está en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El tercer elemento es que esto ha dado lugar, ¿no es cierto?, a la postergación. Pero esa postergación ha generado un gran perjuicio al pueblo boliviano, porque gracias a esa postergación, infelizmente otorgada por el presidente, hasta mayo, junio del 2024 han empezado las movilizaciones y las medidas. Entonces, el único generador de este proceso político que sigue en las calles se llama Gobierno Nacional y se llama Instituto Nacional de Estadística. Entonces, el día de hoy, 16 de noviembre del 2022, será recordado como el 21 de febrero, ¿no es cierto?, del referéndum. Será recordado, ¿no?, como el día del engaño gubernamental, como el día de la irresponsabilidad del Gobierno Nacional y del incumplimiento de deberes del INE. Eso es lo que se recuerda hoy. El día de hoy debiéramos estar todos en nuestras casas, más de 12 millones de ciudadanos, esperando que los censadores lleguen y el día de mañana empezar otra historia en Bolivia, es decir, el cumplimiento de una política de Estado. Entonces, por un lado hay una responsabilidad institucional, por otro lado hay responsabilidades administrativas, civiles, ejecutivas y penales, y por otro lado hay el perjuicio que sigue latente cometiéndose en el Estado boliviano, porque hasta ahora, ese es el tercer elemento de análisis, hasta ahora el gobierno ha dictado un último decreto que no establece escaños, que solo establece repartir recursos. Se sigue haciendo las cosas con ineficiencia, con falta de honestidad. Si ese decreto 4824, que es el último dictado, establecería una estructura y garantizaría el censo, no tuviéramos en esto, es decir, garantizaría la fecha 2023, garantizaría la distribución de recursos de coparticipación y garantizaría que se va a elevar esos datos del censo al TCE para que haga la distribución de escaños entre departamentos. Para el proceso 25-30 no estuviéramos aquí. Y el otro elemento es que con esos datos van a servir obviamente para revisar, para limpiar y para hacer un nuevo padrón o para revisar y limpiar el padrón electoral. Y también distribuir unas nuevas mapas de circunscripciones uninominales en cada departamento, establecer la categoría universal de un hombre, un voto. Eso es un proceso post-censal. Pero fíjese que ni en el último decreto, con todo el paro de semana, ha hecho el gobierno lo que debe hacer. Entonces, hasta ahorita el gobierno sigue siendo irresponsable. Por eso es que se ha recurrido a la ley, a la asamblea. ¿Qué es lo que queremos con la asamblea? Que establezca 3 elementos de fondo. Primero, que garantice el censo. Segundo, que esos datos sirvan para coparticipación tributaria el año 2024. Y tercero, que el año 2024 el TCE tenga la ley, el proyecto de ley se envíe a la asamblea y se apruebe para la gestión 25-30. No era mucho pedir. Y de ahí empezar el proceso del padrón electoral y otros elementos que vienen posterior a los datos del censo, que eso también hay que... Entonces, ¿qué hemos resuelto el equipo técnico? Como esto ya está en la asamblea, corresponde a la autonomía, ¿no es cierto?, deliberativa y aprobatoria de los 166 parlamentarios, lo que hemos resuelto en el equipo técnico, hacer un seguimiento al INE, como la sombra al cuerpo, para que no... Muy bien, hay que guardarlo esto, porque todo lo que ha dicho en algún momento deberá ser cobrado, como se dice. Tenemos que cobrarle al gobierno nacional la ineficiencia, pero además el gasto de plata sin motivo, eso es malversación, pagarle a alguien por un trabajo que no ha hecho, que no lo ha cumplido en tiempo, que no lo ha cumplido en espacio, que no ha hecho las cosas como se debe. Y por el otro lado está lo político, que también tenemos que mirarlo. Vamos al corte y venimos ahora.